CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por su fiel sintonía. Nos acompaña usted en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a usted que nos acompaña a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Y de igual manera, un abrazo para quienes nos escuchan en Grupo Dutriz Radio GD Radio. Este jueves, con nuestro invitado, vamos a hacer una reflexión sobre los grandes temas que tienen serias repercusiones a nivel mundial y que por su misma dimensión requieren de respuestas globales. Algunos de ustedes sabrán que del 20 al 22 de este mes se desarrollará en Río de Janeiro la cumbre Río +20, que tiene como título Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable. Es un encuentro que ocurre 20 años después de la reunión histórica de Río de 1992. De este y otros temas un poco más domésticos también vamos a conversar este día con nuestro invitado. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Valent. Él es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador. Roberto, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, Roberto, para comenzar, explíquenos qué significa volver a Río de Janeiro 20 años después en el marco de esta conferencia mundial, la primera que estaba referida exclusivamente sobre la Tierra, ¿no? Bueno, antes de todo, yo pienso que esto lo que significa es renovar el compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas en relación al desarrollo, ¿no? al desarrollo sustentable, ¿no? Y este compromiso claramente la renovación de este compromiso es uno de los objetivos principales. Tenemos metas de desarrollo y estas se enfocaron y se articularon alrededor de los objetivos de desarrollo del milenio, donde cada país se comprometió a avanzar sus políticas y sus acciones para cumplir estas metas. Tenemos también el objetivo ahí en Río de evaluar los avances, pero también los desavances que tuvieron los países y los pueblos en alcanzar algunas de las metas relacionadas con las varias convenciones y foros, ¿no? En las temáticas de género, el cambio climático, temáticas relacionadas con la biodiversidad y los ODM en general. Y el tercer objetivo principal aquí es de abordar los desafíos nuevos y emergentes, y ahí los conocemos muy bien. Estamos en un contexto de crisis financiera internacional, estamos en un contexto donde el cambio climático ha producido en el 2010 más de 300.000 muertos y más de 100.000 millones de daños y pérdidas a nivel mundial, y estas son todas temáticas que se necesitan abordar. Estamos en un contexto donde la degradación de nuestro ecosistema y la gestión abusada, digamos, abusadora de los recursos naturales, el agua, la biodiversidad, los bosques, produce problemas no solo para la madre naturaleza, pero también para la preservación de la vida de los seres humanos. Ahora bien, el tema central, por lo que usted nos está planteando entonces, sí es fundamentalmente la parte de la crisis financiera mundial. ¿Qué se supone cuál debería ser el enfoque, o puede ser el enfoque de esa reunión entonces, en ese punto específico? Mire, la reunión se fija como gran meta, digamos, la meta es de definir el nuevo modelo de desarrollo sustentable o sostenible a nivel mundial. Y ahí hubo los países miembros de las Naciones Unidas conjuntamente también y en procesos de consulta con el sector de la empresa privada, la sociedad civil y otros, han discutido estos temas. Hay un draft cero que se va a presentar y sobre el cual tendrían que establecerse acuerdos. Aquí hay tres grandes ganancias que se quieren articular. Uno es que el modelo de desarrollo, a finales de cuentas, es no solo un modelo económico en términos de crecimiento, pero también tiene que ser equitativo. Pero también tiene que ser un modelo de desarrollo social, ¿no? Inclusivo.
Y además, y es fundamental, nos recordemos que tiene que ser un modelo de desarrollo medioambiental con un enfoque de sostenibilidad y protección del medio ambiente. Ahora, creo que es interesante, antes que sigamos avanzando un poco más sobre los desafíos planteados, usted decía, habrá una revisión de los avances y desavances. Absoluto. Si tratamos de evaluar un poco los desavances, ¿en qué parte estaría, digamos, dónde se ubicaría lo más sensible de donde no se ha podido avanzar tanto luego de 20 años? Bueno, hay dos grandes temas aquí. Si lo vemos desde el punto de vista sea de los países, así dicho, ricos, que de los países del grupo del G77 más China, que serían más de 130 países a finales de cuentas, el segundo grupo, tenemos la temática del cambio climático, ¿no? Y de las responsabilidades compartidas de las cuales se está hablando y progresivas en relación a quién tiene más impacto, cuáles países tienen más impacto en términos del deterioro de la capa de ozono, ¿no? Y esto es un gran tema. Y el otro es relacionado con la crisis financiera internacional. Y aquí se habla claramente en relación, en particular, a los países del G77, más China, se está abogando para una regulación y monitoreo de los sistemas financieros internacionales y nacionales, un sistema también de transparencia del manejo de los sistemas financieros internacionales y se está abogando para un mejor patrono de mejores patronos de consumo y producción, y producción en general. Así que estamos claramente viéndolos, hay que verlo desde el punto de vista de las amenazas. La amenaza del cambio climático, la amenaza del degrado de nuestra riqueza de biodiversidad, del degrado de nuestros recursos naturales básicos como el agua, los bosques, la biodiversidad misma, los océanos, causa daños enormes, aún extinción, la extinción y la muerte de seres humanos. Y ahí hay que verlo desde ese punto de vista también, no solo desde el punto de vista económico. Y hay que ver el costo social, además, ¿no? Sabemos que en El Salvador el costo económico de la depresión tropical 12E ha sido enorme. Lo que era una proyección en positivo del contexto económico fiscal nacional ha bajado automáticamente, y eso se ha dado a causa de también este fenómeno. El otro es la temática del manejo de los sistemas financieros internacionales. Claramente, hoy como hoy, Europa, Estados Unidos, varios países, que esto tiene también recaídas en países en el sur, hay una crisis fundamental y es muy profunda, y esto causa problemas a la gente en términos de desempleo, en términos de calidad de vida y cosas de este tipo. Perfecto. Vamos a ir en este momento entonces a nuestra primera pausa comercial y continuamos con más de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros.
El Economista, el modelo regional de información económica. En lo referente a esta situación de la crisis financiera, la situación de las economías, particularmente en algunos países europeos, Roberto, desde este tipo de foros como el que se va a desarrollar la próxima semana, ¿hay alguna fórmula específica? Le decía en el corte comercial si es posible encontrar fórmulas que se deriven justamente de ese encuentro mundial del Sistema de Naciones Unidas, o lo que se genera es mucha reflexión, mucho debate. Bueno, la fórmula es que el desarrollo sustentable se tiene que basar en un enfoque de crecimiento económico, así como decía antes, crecimiento económico equitativo y que respete también el requerimiento de desarrollo social y la inclusión de la gente en la definición del crecimiento económico de los países, de los pueblos, porque claramente los modelos económicos que se definen en varios países van también a diverger, ¿no?, respecto a dónde están localizados, cuáles son sus economías, a qué le están apostando. Y el tercer elemento que es fundamental, aparte del crecimiento económico y el desarrollo económico y el desarrollo social, es el desarrollo medioambiental, que tiene que ser sustentable, ¿no? Tiene que ser respetuoso de la madre tierra, de los recursos naturales, y tiene que preservarlos, sustentarlos y apoyar la madre tierra, que estos se puedan reproducir también. Aquí tenemos el modelo, bueno, aquí se habla de una gran componente, se habla mucho de economía verde, y ahí hay mucho debate. La economía verde, a finales de cuentas, es parte de ese modelo de desarrollo productivo, pero de desarrollo productivo con un enfoque de respeto al medio ambiente y de un desarrollo productivo que tiene que tener en cuenta que los beneficiarios tienen que ser los seres humanos, con un enfoque social. ¿Y usted cree, perdón, que los países, las empresas a nivel mundial están asumiendo este tipo de compromisos con la seriedad del caso? Al hacer una evaluación un poco en retrospectiva, ¿se puede ver que hay avances, nivel de conciencia? ¿Cuánto? Bueno, absolutamente. Si nosotros comparamos el patrón de interés del mundo de las empresas a nivel global y aún a nivel de El Salvador, y de responsabilidad social, de la dinámica de responsabilidad social, ¿no?, y del encaje de la responsabilidad social, de las políticas de las empresas en el marco de sus acciones productivas y de ganancias, en los últimos 20 años las empresas se han movido a ese nivel. Hoy como hoy tenemos grandes empresarios que están moviendo miles de millones de dólares. No hablo simplemente de Bill Gates y Melinda Gates, se habla de personas, empresarios en todos los países a nivel mundial. Casi todas las empresas hoy a nivel mundial tienen una componente de apoyo y de solidaridad, ¿no?, en sus estrategias, que a finales de cuentas no es simplemente solidaridad y asistencialismo, pero distribuyendo también ganancias y apoyando a la población, se crea riqueza, porque se mueve la gente de condiciones de pobreza, extrema pobreza, a condiciones de salud económica, y ahí la gente puede consumir, pero también producir, y ese consumo también tiene una repercusión positiva en las empresas. Roberto, ¿y cómo hacer para que a nivel mundial se protejan los sectores más pobres, los sectores económicamente más deprimidos ante las crisis financieras o crisis económicas mundiales? Es decir, ¿es posible establecer, o que los países establezcan una especie de blindaje para estos sectores, siendo que habitualmente cuando hay crisis quienes más sufren las consecuencias son los sectores más pobres de cada país? Sí, mire, en general son las políticas de protección social y las políticas sociales de los estados que tienen que proteger los sectores en condiciones de vulnerabilidad de los impactos de las crisis financieras y de otro tipo de crisis coyunturales.
Más en el específico a nivel global y a niveles nacionales, porque hay compromiso de los estados, tenemos los objetivos de desarrollo del milenio y ahí tenemos metas bien claras de aquí al 2015 y se está hablando también de una transición hacia metas y enfoques que van más allá del 2015, que son las de los objetivos de desarrollo del milenio, que se focalizan en temática de educación, salud, salud materna, mortalidad infantil, mortalidad materna, reducción de la pobreza y del hambre, ¿no? ¿no? Todo el marco de asociación para el desarrollo. Y en términos generales, para después entrar un poco más a lo específico en el caso de El Salvador, en cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿cómo ha avanzado el planeta? Bueno, a nivel global es bien claro que la reducción de la pobreza hubo avances enormes. Si vemos países, aún los grandes países, digamos los países emergentes, que podemos hablar allá de países ricos, como la segunda potencia mundial a nivel global, como China, si vemos la sexta potencia económica mundial como Brasil. Brasil en los últimos 10 años, para darle una idea, ha reducido la pobreza en términos de 40 millones de personas, entre pobreza extrema y pobreza normal, ¿no? Digamos. 40 millones de personas se han graduado de ser pobres a ser, ¿no?, medio ambientes, digamos, ser una clase media baja. Y esto ha tenido claramente una repercusión muy positiva en el marco de la riqueza y del marco macroeconómico de Brasil, que de país que estaba entre los 30 más ricos, digamos, hoy es el sexto más rico a nivel mundial, sorpasando aún países como Inglaterra, como Gran Bretaña. Claro, vamos a una pausa. Me interesa que hablemos un poco más de la experiencia de Brasil, porque efectivamente la clase media es la que más ha crecido. Entonces, ¿cómo ver a Brasil? Es decir, ¿se puede ver a Brasil como un ejemplo? ¿Qué hacer en ese caso? Porque todos los países quisieran tener clases medias mucho más robustas que las que se tienen. Vamos a una pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Acompaña de nuestros estudios Roberto Valens, él es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador. Estamos hablando en el contexto de esta cumbre que está proyectada del 20 al 22 en Río de Janeiro, es decir, la próxima semana. Bueno, hablamos en el segmento pasado, Roberto, de esta parte interesante, de cómo se ha ubicado, por ejemplo, Brasil y cómo ha logrado darle fuerza en los últimos años a una clase media que estaba en una condición bastante deprimida en el pasado. Le decía en el corte comercial, si es que acaso los demás países que forman parte del sistema de Naciones Unidas no tendrían que verse en ese espejo, considerar un poco un ejemplo como el de Brasil. Absolutamente. Brasil, si vemos los datos y hechos prácticos que han caracterizado a Brasil en los últimos 10-15 años, vemos que las administraciones, a partir de Cardoso, a través de Lula, hasta la presidenta Rousseff,
han desarrollado políticas económico-sociales porque no se puede desvincular las políticas económicas de las sociales, que han tenido un éxito enorme. Este país, como decía, hoy como hoy está ubicado en el marco de las potencias económicas mundiales al 6º puesto, y es muy importante. El país en un periodo de 12-15 años ha reducido su pobreza de 40 millones de personas, 45 millones de personas, más o menos 16 millones y medio de familias. Ha ampliado la clase media de manera exponencial y ha ampliado también de manera exponencial la clase rica del país. Esto se ha hecho a través de políticas económicas y sociales que han reflejado y impulsado un acercamiento entre los intereses de las clases ricas y de las clases pobres, produciendo riqueza, a través de, o produciendo políticas sociales que sacan de la pobreza a los pobres. Se producen ejes productivos y clase media adicional, y también clase que consuma. Ese consumo también fortalece toda la cadena de producción de valor en el mercado privado, y esto claramente es positivo. Simplemente cuando había, por ejemplo, las crisis de los sectores de los automóviles a nivel mundial, Brasil compró miles de tractores para los campos brasileños, que han podido impulsar políticas rurales y agropecuarias que han creado riqueza. En ese periodo, Brasil no fue tocado por esa crisis y seguía creciendo, mientras los otros países seguían descendiendo en sus trayectorias económicas. También las políticas como Bolsa Familia, claro, y las políticas educacionales y de salud y de subsidios, pero subsidios focalizados que tienen un fin, no solo un comienzo, pero también un fin, fueron fundamentales. Y esto es claramente un éxito que todo el mundo tiene que aprender. Y yo pienso que el Brasil va a ser un showcase en Río en el marco del 20-22 de junio. Pero claro, es difícil que ciertos modelos muy propios de cada país se puedan calcar o tomarse tal cual como una fórmula específica. Pero sí hay como comportamientos o hechos que pueden ser aplicables a cada país, ¿no? Yo pienso que en relación al modelo brasileño, yo pienso que cada país puede adoptar 3 elementos principales. Antes de todo, el elemento de definición de un liderazgo nacional. No digo nacional, no hablo nomás de gobierno, pero liderazgo nacional, y de una visión nacional alrededor de la cual aún administraciones diferentes han podido caminar un camino y una ruta con un enfoque similar, de Cardoso hasta Rousseff. O sea, liderazgo político nacional es fundamental. Segundo, es el asocio público-privado y la inclusión de todos los sectores vivos de la sociedad en el marco de esta acción nacional de desarrollo económico creciente, inclusivo, con un enfoque medioambiental. Estas son 2 cosas que claramente son muy importantes. Y el tercero es sostener esto a nivel temporal, que estos tipos de visiones tienen que ir más allá de visiones tácticas, gubernamentales, tienen que incluir un espectro de tiempo que dé el tiempo y la posibilidad de estas políticas, que tienen que ser políticas de país, de Estado, de poder avanzar en ese respecto. Pero bueno, está clarísimo entonces que se requiere de liderazgos fuertes, de un compromiso que sería un compromiso compartido de la sociedad, de empresarios, de políticos, de la clase dirigente de un país, ¿no? Absolutamente. Y se requiere, hay otro elemento, hay que decir, que es el marco fiscal. El marco fiscal tiene que ser
un marco que pueda abordar estos desafíos. Lo que quiere decir que todos y todas tienen que de una manera o de la otra contribuir. Hay que fortalecer los marcos fiscales, el presupuesto público nacional, para que los gobiernos también puedan proporcionar apoyos a nivel de políticas sociales, de políticas económicas, que habilitan el sector de la empresa privada también de producir riqueza, a todos los niveles. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Ahora sí quiero que regresemos sobre el tema de los ODM y cómo está El Salvador. Es decir, para hablar un poco más de la parte doméstica. Hacemos una pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Hablemos de los objetivos de desarrollo del milenio, Roberto. ¿Cómo se encuentra El Salvador? ¿En qué condición está? Hablamos un poco en términos generales hace algunos minutos, pero El Salvador específicamente, debo entender que ha habido un poco de preocupación por el hecho de que para 2014-2015, el país no estaría cumpliendo en el 100% con los objetivos de desarrollo del milenio. Sí, para empezar con una nota positiva, hay que decir que el análisis que tenemos es hasta el 2009. ¿No? Pero tenemos también un análisis que va más allá de 2009, pero no es ratificado, digamos, no tiene el sello del Estado, del gobierno. Esto es algo en relación al cual estamos trabajando con el gobierno y con el Estado. Esto es como algo preliminar, sí, después de 2009. Bueno, los avances han sido analizados hasta el 2009, pero digamos que no, en relación a esos avances hay algunas mejoras, pero no habría que analizar de manera mucho más contundente dónde se está. Pero claramente las tendencias son esas. El Salvador, claramente, si tenemos en cuenta que el análisis se relacionaba del periodo 2001, ha avanzado, hubo grandes avances en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Pero todavía se deben enfrentar varios desafíos. Claramente hay 3 objetivos que han sido cumplidos y estos son la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Se ha cumplido también la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Y digo más o menos aquí porque se ha cumplido cuando se trata de eliminar las desigualdades educativas de sexo, porque hoy como hoy las mujeres, de hecho, en términos de acceso educativo, tienen más acceso a la educación. Hay más mujeres, niñas que niños en porcentaje. Es del 101.5% en relación a hombres, ¿no? Y lo que tenemos aquí es que también, pero hay problemas a nivel de otros ejes en la temática de género. Cuando se trata del empoderamiento político y económico de la mujer, El Salvador claramente no está en buenas condiciones, así como muchos otros países. Y otro objetivo que se ha cumplido es de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Claramente ahí hay todavía problemas, pero en relación
a la meta de revertir Sí, la sí. pérdida de recursos del medio ambiente y de reducir la mitad del porcentaje de personas sin accesos al agua y saneamiento en particular, esto claramente hay avances fuertes. Pero hay áreas de acción donde tenemos un difícil cumplimiento, las metas son de difícil cumplimiento, en particular en el lograr la enseñanza primaria universal. Ahí tenemos que asegurar que todos los niños y niñas en edad a nivel primario al 100% estén en las escuelas primarias, del primero al sexto grado. Esto no es el caso. Estamos más o menos al 80% en el 2011, ahí hemos hecho cálculos. Estábamos en el 2007 al 75.4% y en el 1991, que era la fecha de base, estábamos más o menos de partida, estábamos a 52.6%. Tenemos que enfrentar, estamos en ruta de cumplimiento en relación a las temáticas de reducción de la mortalidad de niños, la mortalidad infantil. Ahí tenemos, estamos eliminando la desigualdad, estamos reduciendo de 2/3 partes la mortalidad de menores y de hecho estamos en ruta de cumplimiento. Eso también es bueno, ¿no? Tenemos en relación al objetivo 5, que es la mejora de la salud materna, estamos en una fase de probable cumplimiento, ¿no? Ahí la salud materna, hay metas que por ejemplo, como las de la razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, hay que reducirla. Todavía no estamos ahí, pero se está yendo hacia, hay buenos avances y se piensa que se van a cumplir de aquí al 2015. Y tenemos el objetivo 6, que es combatir el VIH-Sida, que es de difícil cumplimiento. No estamos revirtiendo la tendencia, la estamos reduciendo y ahí hay mucho trabajo que hacer. Ya, vamos a una pausa. En lo que queda, que estamos 2012 prácticamente, nos están quedando 3 años o un poco menos. ¿Será que es posible sortear las dificultades? Vamos a una pausa, hablamos de esto al regreso. Excelente. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Roberto, ¿qué supone para un país llegar a 2015 entonces con deficiencias en el cumplimiento de algunos indicadores? Es decir, no estoy diciendo que El Salvador va a llegar tal cual usted nos hacía la radiografía hace unos minutos, pero es muy probable que quizás no se llegue al 100%. Entonces, ¿qué supone para un país el no cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio? Bueno, yo considero que lo que supone es que el país se siente derrotado en relación a las metas específicas que quería cumplir, que pero no las ha cumplido. Y hay un déficit ahí, del cual el país toma nota, pero no es el fin del mundo. A finales de cuentas, el 2015
el mundo no termina. Yo pienso que hay el post-2015. O sea, y tampoco hay, termina en diciembre, el 23 de diciembre. Absolutamente, absolutamente. Lo que hay que hacer aquí es de establecer, aprender lecciones, ¿no? En relación a lo que funcionó y lo que no funcionó, y establecer políticas, ¿no? Políticas coherentes y congruentes que permitan acelerar el cumplimiento de las metas. Pero claramente lo importante aquí es que los países, así como El Salvador, tienen que acelerar, ¿no? el accionar relacionado al cumplimiento de las metas de los ODM de aquí al 2015, y El Salvador lo está haciendo. Ahí tenemos que implementar claramente de manera más sistemática un sistema de monitoreo de los ODM y poder realizar ejercicios de costeo para cada una de las metas y poderle dar seguimiento. Es una cuestión de gestión de la agenda pública y de las agendas relacionadas con estas metas y con estos objetivos. La ampliación de comunidades solidarias urbanas y rurales, ¿no? es una acción que es bien contundente, está ya en el terreno, y esto es una de las acciones que va muy probablemente a tener un impacto muy positivo de aquí al 2015. Hay que realizar alianzas, y estoy hablando de El Salvador en particular, mucho más fuertes con el sector de la empresa privada, con el sector productivo, para ampliar programas contra la reducción de la pobreza, contra las inequidades, ¿no? y para un desarrollo sustentable con una cara humana, ¿no? Y hay que ampliar los programas claramente de educación remedial para aumentar el éxito en acceso a la educación primaria, pero también secundaria y terciaria, con un enfoque de calidad educativa, además de aumentar las asignaciones a los rubros sociales de los presupuestos fiscales nacionales, ¿no? ¿No hay ninguna sanción, ningún hecho de esa naturaleza para los países que incumplan con los objetivos? ¿A qué se exponen? ¿Esa es una sanción más de carácter moral, de exponerse ante el mundo y decir, miren, en qué condición está cada uno, y medirse ante otros? Yo pienso que lo que dijo usted es exactamente lo que es. No hay una sanción, digamos, perentoria ahí donde las Naciones Unidas, los países entre ellos se sancionan. Esto es una temática de imagen de país, y la sanción es mucho más moral y es vis-a-vis la gente, ¿no? La gente, los pueblos de los países hacia los cuales tenemos que prestar servicios, ¿no? O sea, y mejorar las calidades de vida. A ver, puede ser pretexto o no el hecho de que, digamos, y se lo decía también el corte comercial, el hecho de que en algún momento determinado cualquier país que incumpla los objetivos de desarrollo del milenio argumenten falta de recursos financieros derivados de una crisis económica que ha golpeado prácticamente a todo el planeta. Puede ser ese un pretexto de decir, bueno, no cumplí porque tuve pocos ingresos, entonces eso no me dio para poder implementar programas sociales y llegar al cumplimiento de las metas. ¿O será posible hacer algo a pesar de la crisis? Yo considero que depende de cómo se quiere mover el tema. Podría ser un pretexto, pero yo pienso que a finales de cuentas las crisis financieras internacionales, no solo las crisis financieras, pero también los impactos económicos del cambio, de los efectos nefastos del cambio climático, son elementos que tienen un impacto en el cumplimiento de las metas. Y eso, pero claramente hay acciones de remedio y hay planes que hay que poner en la mesa y hay que accionar para poder, ¿no?, digamos, revertir estos tipos de impactos. A finales de cuentas, los impactos coyunturales, esos se viven y hay que abordarlos. Pero claramente las crisis financieras tienen un impacto en el cumplimiento de las metas, sin necesariamente tener que ser un pretexto. En la parte fiscal, ¿qué deben hacer los países? ¿Cómo entrar a esa parte? Porque es necesario tener muchos más recursos. Claro, eso pasa porque también haya un compromiso de los sectores más organizados de la sociedad, y me refiero concretamente a sectores privados, el gran empresariado,
y a todos los sectores que pagan impuestos a asumir de alguna manera esa responsabilidad. ¿Cómo hacer con esto? Es decir, porque bueno, se debate mucho qué hacer, entonces si no hay un sector que esté muy comprometido con la parte social. Yo pienso que si hay sectores o un sector que no esté muy comprometido, lo que hay que hacer es simplemente comprometerlo. Lo que quiere decir que hay que discutir con ese sector, hay que crear y establecer puentes, porque todos los sectores tienen que estar comprometidos. El aumento del paquete fiscal no es solamente una cuestión de dinero, hay aumentos de los paquetes fiscales cuando hay un acuerdo bien claro sobre la visión de país, sobre lo que se tiene que alcanzar como metas, ¿no? Si se comparte la visión de dónde estamos yendo, con cuáles estrategias. A ese punto la gente de costumbre está dispuesta ¿no? a pagar los impuestos que tiene que pagar, también porque es claro que entiende que va a beneficiar de una manera o de la otra, sea como sociedad, como familias, individuos o comunidades. Claro, esto pasa también por que en el momento en que un gobierno recibe fondos también los administre con eficiencia, ¿no? Absolutamente, todo esto está una administración eficiente, eficaz y centrada en apoyar, ¿no? la gente y el bienestar del pueblo. Perfecto. Bueno, hay otro tema que me interesaría que lo abordáramos, Roberto, y tiene que ver, bueno, porque entendería que en esta cumbre de Río, bueno, se va a hablar del tema de crecimiento de la desigualdad, incluso de terrorismo internacional, el cambio climático, desde luego, y la crisis del sistema económico y financiero, de lo que ya hablamos. Pero en la parte del tema de seguridad me gustaría que habláramos un poco también, sobre todo por la situación excepcional que está viviendo El Salvador. Vamos a una pausa, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Roberto, le decía entonces en el segmento pasado, bueno, de los temas centrales que se pueden abordar, pero fundamentalmente decía usted en los segmentos anteriores, básicamente el tema de crisis del sistema financiero y económico va a tener una connotación muy importante en esta cumbre. Pero están otros temas que me imagino que se van a abordar que tienen que ver con el terrorismo internacional. Y le decía, no sé, por ejemplo, a El Salvador, ¿cuánto le puede preocupar el tema de terrorismo internacional? Claro que en la medida en que está vinculado con otros países, la globalización, hay que armonizar leyes y todo eso, en el tema de las migraciones, aeropuertos, sin duda alguna que compete mucho a El Salvador, pero en El Salvador, por ejemplo, la preocupación fundamental está referida al tema de la violencia, de las pandillas, una cuestión mucho más doméstica. Cierto, bueno. ¿Cómo es decir, abordar ese tipo de cosas, pero con una perspectiva quizás más doméstica? Sí, mire, El Salvador, yo pienso que la gente, en particular en los asentamientos urbanos y no urbanos, precarios, pobres, está azotada y terrorizada por fenómenos de violencia pandillera, de extorsiones, y la calidad de vida claramente se reduce en estos contextos. Así que la temática de la inseguridad, así como he tenido la posibilidad de decirlo varias veces, es una temática central, es una preocupación central, y como tal en el sistema de las Naciones Unidas no nos preocupamos y nos accionamos en apoyo al país en ese sentido.
Hay retos, pero hay también oportunidades. Estamos verificando, se ha verificado, es un hecho que hay una reducción sensible, de hecho masiva, me deje decir, de los homicidios. Claro. ¿No? Se hablaba de 15 homicidios por día, se han bajado antes a 5, ahora hay una tendencia ya que están subiendo a 6, 7 en el último mes. Y hay acciones claras de parte del gobierno, de parte de la Iglesia Católica, ¿no? para poder sostener esta reducción y aún reducir más. El presidente de la República, el señor Mauricio Funes, ha establecido contactos y procesos de diálogo con la empresa privada, los medios de comunicación, los tanques de pensamiento y la academia, ¿no? las iglesias, y recientemente, ¿no? el último foro de discusión, digamos, no tanto foro de discusión, pero el último diálogo que ha establecido es con la cooperación internacional el pasado viernes. Él nos solicitó de redireccionar recursos enmarcados en las temáticas de seguridad para poder apoyar la estrategia que está evolucionando a nivel de seguridad ciudadana y seguridad pública con un enfoque inteligente de reducción del delito, ¿no? de combate, de represión del delito, pero también, ¿no? de hacer acciones de prevención y de apoyo social, claro, para prevenir el delito. Y en ese sentido, nosotros como Sistema de Naciones Unidas nos hemos comprometido en ese sentido. El presidente también dijo que la Secretaría Técnica, el secretario técnico de la presidencia, el señor Alexander Segovia, y el viceministro de Seguridad Pública y Justicia, el señor Douglas Morenos, colideran un proceso de articulación, ¿no? del contenido del pacto que se llama Pacto para el Empleo, la Empleabilidad, la Productividad y la Seguridad. Y eso es importante porque a finales de cuentas, abriendo oportunidades a nivel productivo y a nivel social, también se combate la violencia, claro, y la inseguridad. Más allá de lo conjuntural, las temáticas relacionadas con estos acuerdos entre pandillas y cosas de este tipo. Yo pienso, claro, que esto es algo que hay que continuar a hacer, y nosotros como Sistema de las Naciones Unidas hemos dicho claramente al gobierno y decimos a la sociedad que estamos ahí para poder apoyar en la definición, apoyar los líderes, que es claramente la presidencia, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, ¿no? en la definición, ¿no? del contenido de este pacto para el empleo y para la seguridad. Roberto, le están dando entonces a ustedes mucho seguimiento, es decir, viendo cómo está evolucionando este fenómeno. Digo, el fenómeno que tiene que ver de cómo cómo se está desmontando la situación de violencia en el país. Es decir, la caída dramática que ha habido en el número de homicidios. En algún momento se habló, se especuló muchísimo de un posible acuerdo, un pacto, negociación, lo que fuera, entre gobierno con las pandillas. El gobierno ha insistido en que no es así. Pero bueno, un poco latente ahí la duda sobre eso, pero ustedes que están dando seguimiento a esto, ¿cómo están observando todo este proceso? ¿Puede ser realmente un ejemplo para otros países? O sea, ¿cuál es la certidumbre que tienen ustedes? Bueno, lo que yo puedo decirles es que lo que está pasando, más que un ejemplo para los otros países, es un hecho que tiene una importancia vital para mucha gente en el país. El simple hecho que se han reducido muertos y que se han salvado vidas, yo pienso es algo que hay que tomar nota y hay que sostener. Eso es básico. Ahora, que haya habido negociaciones, acuerdos, esto y lo otro, nosotros hemos tomado nota que el gobierno dice que no ha establecido acuerdo con pandillas, no ha entrado en una dinámica de negociación, y simplemente tenemos que tomar nota, y esto es algo que es importante entender. El gobierno también dice que ha facilitado un proceso de facilitación de diálogo entre pandillas a través, ¿no? apoyando la Iglesia, la iniciativa de la Iglesia Católica. Y esto es importante. En las prisiones este diálogo ha tenido marcha y está dando sus frutos positivos.
Ahora claramente tenemos una ventana de oportunidad que tenemos que asegurarnos que no se cierre. Y esta ventana de oportunidad es para nosotros todas y todos de poder articular una matriz de resultados, una estrategia con una matriz de resultados y de recursos financieros y humanos que puedan sumarse para poder responder a la temática y a la problemática de la inseguridad. La presidencia ha hablado del Pacto para la Empleabilidad y la Seguridad, ha establecido 4 ejes principales y en ese marco la comunidad de cooperación internacional se le ha pedido, así como a la empresa privada, a la academia, cómo es que se puede, qué es lo que podemos hacer para ayudar. Para que se pueda también ayudar necesitamos que se articule de manera clara, completa, ese marco, de manera tal que se puedan enlazar los recursos presupuestarios, se puedan articular, ¿no?, las mecánicas y las acciones necesarias de parte de la cooperación internacional, del sistema de las Naciones Unidas, por lo que me concierne, y esto es fundamental. Ahora, una vez que tenemos una matriz de resultados y de recursos y sabemos dónde están los recursos de los grandes programas, dónde se posicionan los recursos de los grandes programas, como Comunidades Solidarias, el PATI, con recursos de los programas de los programas de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del gobierno, en todo este marco, cómo se posicionan estos recursos, ahí se establece un marco integrador de esfuerzos y de coordinación, de hecho, liderado por el gobierno. Ahora, ¿y es posible esperar o que el gobierno espere de parte del sistema de Naciones Unidas compromisos concretos en la parte financiera? Es decir, bueno, ¿con cuánto se puede disponer anualmente de parte de aquellos países que están interesados en contribuir a ayudar a El Salvador? Mire, hay ya recursos en el terreno. Ahora se trata de articular estos en un marco estratégico y de una política que está evolucionando en el país, ¿no? Y hay recursos relacionados a USAID, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, a España, Brasil, México. Tenemos el BID, del Banco Mundial. Hay recursos, hay también recursos nuevos que se pueden activar, pero esto claramente requiere un marco estratégico, ahora ya más detallado, donde podemos articular de manera más clara cuál es el compromiso de los socios en la definición de proporcionamiento de los recursos, ¿no?, vivos que hoy como hoy están en el terreno, y que pues, se pueda establecer cuáles son los recursos necesarios de manera más clara. Ahora, ¿el éxito de todo esto en qué radica? ¿Es exclusivamente en la parte financiera, en las iniciativas locales, en la disponibilidad, la voluntad de todos los sectores? ¿Ve usted compromiso, por ejemplo, de todos los sectores en este país? Absolutamente. Yo veo compromiso de todos los sectores están apoyando. Lo que el presidente está ahora articulando es un proyecto de pacto que es un elemento, es un mecanismo con una vertiente política y una vertiente operativa alrededor de la cual todos estos sectores se pueden sumar esfuerzos. Ha hablado claramente que el gobierno va a activar una mesa técnica para poder permitir la articulación del contenido específico de estos 4 grandes ejes de intervención en el marco del Pacto para la Empleabilidad, la Productividad y la Seguridad. Así que yo pienso que estamos en una buena ruta. Esto no requiere años de trabajo, requiere probablemente algunos meses de trabajo, y hay acciones que ya podemos tomar en apoyo a algunas de las acciones que son urgentes, en los varios marcos de las acciones que se han definido por el presidente como resultado también de las discusiones con los socios de desarrollo. ¿Hay algo de inédito en este proceso que está viviendo El Salvador, digo, en comparación a otras situaciones en otros países? Absolutamente. No hay país en la región centroamericana que ha reducido las muertes así como lo ha hecho El Salvador en estos últimos meses a partir del 8 de marzo, el Día de la Mujer. ¿Y eso será sujeto entonces de mucha observación? Absolutamente. Hay países en la región, está la OEA, el secretario general de la OEA, el señor Insulza, parecería que va a llegar de aquí al fin de mes. Estuvo su adjunto que estaba aquí.
Hay equipos de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del BID, que están analizando estos temas. Hay países como Francia, Perú y otros que están analizando el tema. Honduras, Guatemala están pidiendo qué está pasando, cómo es que se logró esto. Hay mucho interés y hay también buenas perspectivas de mi punto de vista si mantenemos un enfoque positivo y damos el espacio al espacio constructivo, le damos el espacio necesario. Eso supone una fuerte dosis de endosamiento, digamos, de credibilidad a lo que está pasando. Absolutamente. Esto supone que bajemos los niveles de cinicismo y que demos la oportunidad a las oportunidades que se están definiendo en el terreno. Que podamos apoyar el proceso de manera constructiva y si se tiene que mejorar, que lo hagamos conjuntamente, no necesariamente solo criticándolo, pero criticándolo constructivamente y entrando en la cancha, jugando el juego en apoyo a esta solución. Es una solución de país, no es solamente una solución de gobierno o una solución del sector de justicia, es una solución al cual toda la sociedad y el pueblo salvadoreño se tiene que integrar. ¿La parte de prevención tiene que seguir jugando un papel relevante en estas circunstancias? Pidiéndolo a un funcionario de las Naciones Unidas, yo le digo que la parte de prevención tendría que jugar el papel fundamental, ¿no? Claramente también la represión del delito tiene que jugar un papel fundamental y la coordinación interinstitucional entre los ejes, los poderes del Estado es fundamental. Se necesita una buena articulación de esfuerzos entre los poderes del Estado, con una fuerte dosis de estabilidad en esas relaciones. Roberto, para ir concluyendo, en la Cumbre de Río no esperamos tampoco que se puedan abordar cosas tan específicas, tan domésticas. Como este caso, es decir, El Salvador tampoco lo pueden ver este caso en particular como algo sujeto de estudio, digamos. Yo pienso que la cumbre van a ver las temáticas de seguridad en la medida en que estas tienen un impacto muy fuerte en el desarrollo económico y el desarrollo sustentable de los países. La inseguridad en América Latina es uno de los problemas principales, conjuntamente con el desempleo, y claramente esto va a ser discutido también en la cumbre. Y esto también tiene un impacto en las inequidades o las inequidades, digamos, vivientes, ¿no? Las desigualdades, claramente están a la raíz también de estos fenómenos de violencia y de inseguridad, ¿no? La falta de oportunidades. Y aquí se trata de avanzar en un marco, ¿no? Equilibrado, ¿no? Dando oportunidades a jóvenes, jóvenes en riesgo, menos jóvenes, a todos los que necesitan vivir de manera digna en este mundo. Bueno, perfecto, se nos ha agotado el tiempo. Roberto, quiero agradecerle que haya participado con nosotros este día. Muy gentil. Muchas gracias a usted, muy amable usted. Bueno, perfecto, terminamos entonces la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañe mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Hugo Acero. Él es un consultor internacional experto en el tema de prevención de violencia. Justamente vamos a conversar sobre lo que está viendo El Salvador, la experiencia colombiana de manera especial. Entonces nos vemos mañana a esta misma hora para analizar otro tema que tiene mucha relevancia para nuestro país. Que descansen.